Hola, me llamo Marta Suárez y soy investigadora científica desde hace 6 años. Hoy vamos a comentar un capítulo de The Big Bang Theory en el que hablan de mi especialidad, las células madre. Es el episodio 8 de la temporada 10 y se llama ¿La incubación del cerebro en el tazón? Si no sabéis cómo se incuba un cerebro en un tazón, ante la duda, toma ciencia. How much will it hurt? It's just a tiny skin sample. You saw me do it to myself. On a scale of 1 to 10, we're... A 2. Sheldon, if I'm going to synthesize a neural network from our skin cells, I need to harvest them. Thank you. Oh, Jiminy, that's cool! Just think how happy you'll be in a few weeks when I've converted our skin cells into functional brain cells. Just warn me before you do it. Okay. 3, 2, and we're done. You tricked me! You didn't say 1. It didn't hurt, did it? Vale, para empezar, pinta bien, de momento parece bastante realista. Para empezar con el experimento le saca células de la piel, lo hace con un punzón de biopsia. La cosa es, ¿duele o no duele? Dicen, una escala de 1 a 10 es un 2, eso siempre que se ponga anestesia, porque claro, no te toman las células superficiales de la piel, tienen que ir un poco más adentro, que es donde hay células que van proliferando, porque son las que se dividen más. Y por lo tanto, también cuanto más profundo vas, más duele. Por lo tanto, normalmente se pone anestesia. Aquí, por lo que parece, han puesto con un poco de algodón, lo que le ponían era alcohol. Por lo tanto, solo estaban desinfectando, pero no le han puesto ningún tipo de anestesia. ¿Qué es lo que quieren hacer con estos experimentos? Y por lo que dicen es que quieren sintetizar una red neural a partir de las células de la piel. Hay varios métodos para hacer esto a partir de células de la piel. Vamos a ver si nos dan más información más adelante. Did it work? Are they brain cells yet? If you give me a minute, I'll tell you. Don't, just let me look! Oh my goodness! I see quivering black lines! Those must be neurons! Oh, they're so thick and beautiful. Those are your eyelashes. Move! Pasa. Si es la primera vez que miras por un microscopio, pasa. Pero eso de apartarla, y ella que es la especialista en esto. Well, Sheldon, I see astrocytes. I have such a profound sense of creation. ¿Pero él ha hecho algo? Porque tiene pinta de que si no sabe ni mirar por un microscopio, poco habrá hecho para crear las células. These cells come from both of us. Yeah, but us monkeys doesn't... La cosa es, ¿por qué dice que vienen de los dos? ¿Ha cogido células de la piel de los dos y ha creado las células madre y las neuronas? O no sé qué están implicando aquí exactamente, a ver si nos lo aclaran también un poco más adelante. La cosa es, cultivar tus propias células en el laboratorio es poco ético. Tú no tienes un sistema inmune en contra de tus propias células, obviamente. Y si estás creando células madre, que son células que tienden a proliferar, a dividirse mucho, son células muy parecidas a un cáncer. Por lo tanto, si tuvieras un accidente en el laboratorio que sin querer te haces sangre, te pinchas, podría generarse un tumor y por eso nadie usa células propias. When can we start running tests on it? No reason we can't start right now. What stimulus should we introduce it to first? Light, sound, temperature? El tipo de estímulo al que las puedes exponer depende de las neuronas que hayas creado, obviamente. Aquí no dicen qué protocolo están siguiendo, obviamente, pero las neuronas que reaccionan a la luz o al sonido o a la temperatura son neuronas muy diferentes porque tienen que estar muy especializadas en eso. Por ejemplo, las neuronas que responden a la luz se llaman fotorreceptores y están en la retina, en el ojo. Las que responden al sonido están en el oído interno, que se llaman neuronas cocleares, y las neuronas que responden a cambios en temperatura están en el hipotálamo, y según los cambios de temperatura corporal que haya, y envían señales a los distintos órganos. This is a rudimentary collection of neurons. I mean, it's remarkable, but it's... A ver, no es una colección rudimentaria de neuronas, pero han dicho que hay astrocitos también. Los astrocitos son
Las células que dan soporte a las neuronas son las que ayudan a hacer las vainas de mielina y además les proporcionan factores de crecimiento. ¿Se pueden conseguir neuronas y astrocitos a partir de células de la piel? Sí. Esto lo han hecho bastante bien, no han explicado mucho de momento. ¿Cómo se pueden conseguir células del cerebro a partir de células de la piel? Pues iba a decir, es muy sencillo. No, no es muy sencillo. Básicamente al proceso este se le llama reprogramar. ¿Por qué se le llama así? Durante el desarrollo hay un programa en el que a partir de la fecundación las células se van dividiendo, pero también se van especializando y van siguiendo un programa. Si se van especializando hacia un órgano, no van a poder hacer células de otro órgano. Y este es el programa, de menos especializado a más especializado. Reprogramar es cambiar este programa. Es coger una célula que ya está especializada, como una célula de la piel, en este caso se llaman fibroblastos, y se tiran para atrás en el programa hasta llegar a células madre pluripotentes. Se llaman pluripotentes porque pueden hacer células de cualquier tejido de un órgano adulto, pero no pueden hacer placenta. Y desde aquí se pueden diferenciar otra vez a células más especializadas, pero en vez de tirar hacia la piel, se tira hacia otro órgano, como es el cerebro, y se pueden crear neuronas y astrocitos. ¿Cómo se pueden reprogramar estas células especializadas a que vayan hacia atrás, hacia las células pluripotentes? Pues a través de la activación de ciertos genes que están más expresados en las etapas más tempranas del embrión. Y entonces las células por sí mismas vuelven atrás hacia ese estado más primitivo. Y luego desde ahí, con los factores que hay en el medio de cultivo, se les puede ir dirigiendo hacia qué órgano, hacia qué tipo de célula se van a diferenciar. Vale, ¿cuánto se tarda en conseguir esto? Pues depende de cuán atrás vayas. Si vas hasta células madre y después hasta neuronas, unos meses te tiras seguro. Si en cambio vas a un estado más intermedio, como son células madre neurales o progenitores neurales, entonces no tiras tanto para atrás y luego no tienes que tirar tanto para adelante. Pero igualmente unas semanas seguro, no sé qué protocolo han usado aquí, pero por lo que va pasando en las historias secundarias no parece que hayan estado muchas semanas. Así que en este caso han fallado aquí un poco con el tiempo. Por lo menos les han cambiado las camisetas y así parece que no es el mismo día, que ya es un logro. Yeah, most people don't realize this technique has actually been around for a few years. Still, I can't believe you can... Vale, ahora nos han dado una pista por fin. Esta técnica existe desde hace unos cuantos años. Este episodio se ha salido en 2016. El protocolo que permite hacer células madre a partir de células de la piel existe desde 2007 y el que os he explicado antes de los progenitores intermedios existe desde 2012. Por lo tanto, son unos cuantos años. Depende de qué entiendas por unos cuantos, pero lo que parece y lo que da a entender es que han ido de células de la piel a células madre y luego a neuronas. Turn ordinary skin cells into functioning brain cells. A ver, las células de la piel no son ordinarias. This little guy can already recognize electronically transmitted images 20% faster than any other sample in Amy's lab. Pueden reconocer imágenes transmitidas electrónicamente, pero ¿cómo se hace eso? Pero la red rudimentaria de la que hablaban antes, ¿qué es esto? Parece, porque esto de desencriptar o reconocer imágenes transmitidas electrónicamente es algo de las redes neurales, que si te lo paras a pensar es la misma palabra, pero las redes neurales en el contexto de inteligencia artificial, de deep learning, machine, algoritmos, pero no es algo que se haga con células madre ni neuronas obtenidas de células madre así, tal cual, reconocer imágenes, como una idea. Pero parece que se les ha ido la olla y han mezclado conceptos de redes neurales y células neurales que forman redes. Are you actually comparing my human baby to your brain in a bowl? Aquí está, el cerebro en el tazón que le llaman. ¿Es un cerebro? No. ¿Está en un tazón? Tampoco. Son células
de cerebro en una placa. Pero parece que ahora van a entrar en la competición de mi bebé contra tus neuronas. Mine has a fully developed immune system. Pero el sistema inmune no lo tienen aún desarrollado del todo. La cosa es, las células B, las células que producen anticuerpos, sí que están desarrolladas desde las primeras 9 semanas de gestación. Pero el resto del sistema inmune no va a madurar completamente hasta que esté expuesto a antígenos. El feto está en un ambiente súper estéril, por lo tanto no tiene nada con lo que desarrollar su sistema inmune. Ours doesn't need an immune system because it lives in a state-of-the-art German incubator. Hay incubadores mejores que otros, eso está claro. Pero la cosa es, tus placas están cerradas mientras están en el incubador. Lo que quieres es que en el sitio donde las abres, que sea súper estéril, que esté todo, que no necesite un sistema inmune tus células. Vale, ¿qué conclusión sacamos de este capítulo? En el fondo, ¿por qué tenemos que sacar una conclusión? Si os ha entretenido el capítulo, pues me alegro, pero pues si volvéis a ver este capítulo, ya sabéis las partes que son de verdad y las que se han inventado más. Las partes que son de verdad es sí se pueden hacer células de neurona a partir de células de la piel, no se puede conseguir en una semana, como parece que han conseguido ellos, y otra vez eso, que han mezclado redes neurales con neuronas que hacen redes. Eso, una cosa está muy dirigida a la inteligencia artificial, la parte de ordenadores, y la otra son células físicas, neuronas que tienes en cultivo. Se pueden hacer muchas cosas con estas neuronas, sí, se pueden analizar sinapsis que forman, si tienen vainas de mielina, cómo respiran, cómo crecen, los impulsos eléctricos, los impulsos químicos que señalan entre ellas. Y esto se usa mucho porque puedes coger células de un paciente que en vez de abrirle el cerebro a un paciente y cogerle una parte del cerebro, puedes cogerle un trocito de piel, generar neuronas y estudiarlas. Claro que no es lo mismo que cogerle el cerebro, pero no vamos a matar a gente para estudiar enfermedades, ¿verdad? Pues eso es lo que toca.